Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presente en esta jornada online sobre ciudades inteligentes. Les pido por favor si pueden bloquear sus cámaras, así la conexión no se traba, por favor. Muchas gracias.
Les pido por favor me indiquen si se escucha bien el audio. Muchas gracias a todos. Bueno, como les comenté, les damos la bienvenida. Los speakers de la jornada de hoy van a ser Lucía Veloquio, que es la directora de la diplomatura en Smart City de la universidad, y Gonzalo La Rosa, que es el coordinador de dicha diplomatura. 15 minutos luego de terminar la presentación de ambos expositores, dejaremos el chat abierto para las consultas que tengan y para que ellos las puedan contestar. Esperemos que se encuentren muy bien, pese a la particular situación por la que el mundo está atravesando. Como bien decía Guadalupe, mi nombre es Lucía Veloquio, soy la directora del programa en Ciudades Inteligentes de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, y me acompaña Gonzalo La Rosa, el coordinador de la diplomatura. Ambos les damos la bienvenida a esta primer masterclass online que hacemos en el marco de la diplomatura en ciudades inteligentes que está ofreciendo, bueno, la universidad en esta época de cuarentena para acompañarlos y brindarles conocimiento durante esta época tan particular. Bueno, dado que hemos excedido el número de inscriptos, hay gente que también nos está siguiendo por el canal de YouTube de la universidad, así que también les damos la bienvenida a todos ellos. La idea de la clase de hoy, de esta masterclass de hoy, es principalmente poder compartir con ustedes algunos conceptos o cuestiones vinculadas a lo que es las ciudades inteligentes, a lo que es esta temática. Desde ya que vamos a ver que el tema, digamos, tiene varias aristas que deberían ser tocadas cuando uno habla de lo que sería una ciudad inteligente. Obviamente por cuestiones de tiempo y demás, vamos a intentar hacer o dejarles un panorama de lo que esta temática aborda. Entonces, bueno, en este espacio que tenemos y que vamos a compartir hoy, la idea es poder hablar un poco del contexto que rodea a esta terminología, así como también ver a qué se refiere este concepto en particular, ver algunas herramientas y, como bien se planteaba en el título de la masterclass, ver cuáles son los retos, los desafíos y las oportunidades que las ciudades presentan hoy en día. Siempre para comenzar a hablar de lo que es una ciudad inteligente, me gusta traer a colación este término de ciudad ideal del que hablaba Leonardo da Vinci. ¿Por qué? Justamente porque él hacía referencia a que la ciudad ideal tenía 4 ejes, que son estos que pueden ver aquí en el slide que les estoy compartiendo. Uno de ellos era el urbanismo, otro eje era la funcionalidad. Esa ciudad ideal tenía que ser funcional a sus ciudadanos, tenía que tener tecnologías, por supuesto las de su momento, y el otro eje era el arte.
Entonces, bajo estos 4 conceptos, Leonardo da Vinci concebía la ciudad ideal. Y entonces cuando empezamos a estudiar este concepto de ciudad inteligente, vemos que hay cierta analogía que es con lo que hoy llamamos una ciudad inteligente o una smart city, como es el término en inglés que muchas veces ustedes habrán escuchado mencionar. Y para también introducir un poco el tema, siempre creo que está bueno preguntarnos, comenzar a preguntarnos por qué es importante estudiar una ciudad, o este concepto de ciudades inteligentes. Y la respuesta termina siendo bastante básica, por así decirlo, porque es básicamente porque la población seguirá creciendo. Entonces, cuando vemos ciertos datos de organismos oficiales, como por ejemplo la ONU, ya se prevé que para el año 2050 el 70% de la población mundial va a vivir en ciudades. Entonces vemos que justamente en el ámbito de la ONU, uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenibles hace hincapié y se preocupa y ocupa en las ciudades, que justamente es el ODS número 11, que habla de ciudades y comunidades sostenibles. Entonces ahí vamos a ir viendo cómo estos dos conceptos se vinculan. Pareciera que en principio tenemos que digamos, abordar las ciudades en estrecha vinculación con que esas ciudades sean sostenibles, para de alguna forma decir que esas ciudades son inteligentes o que abarcan este concepto del que muchas veces se habla. Cuando hacemos hincapié en estos datos que también presenta la ONU, vemos incluso de que ya en el año 2007, la población que vive en ciudades ya ha superado a las personas que viven en áreas rurales. Esto, digamos, ya es un hecho, ya pasó en el 2007. Por otro lado, cuando vemos un poco lo que pasa en los países en desarrollo, vemos que estos números, digamos, concuerdan con este 70% que decíamos. El 64% de las personas de los países desarrollados se prevé que también va a elegir vivir en áreas urbanas, es decir, vemos que hay una tendencia a que las personas prefieren las áreas urbanas que las áreas rurales, obviamente por todos los beneficios que ello puede traer en distintos aspectos. Cuando vemos qué pasa en nuestra región, en América Latina, tenemos muchas personas conectadas de la región, de Perú, de Chile, de Brasil, de Uruguay. Vemos que en nuestra región estos números también nos hablan y nos dicen lo mismo. En América Latina este fenómeno también está sucediendo y se prevé que continúe así. Entonces, cuando nosotros hablamos de qué es una ciudad inteligente, pareciera que siempre se conecta con las cuestiones tecnológicas. ¿Y por qué? Prácticamente porque nosotros como ciudadanos vivimos con software. Vamos a tal lugar y ponemos Google Maps, o ponemos un GPS, o ponemos Waze, o no sabemos qué significa tal palabra y usamos Google Translate. Entonces vivimos con software. Esta cuestión a veces nos hace tender a pensar de que una ciudad inteligente sería, digamos, algo que está vinculado estrictamente con tecnologías. Entonces, creo que acá la gran pregunta que todos ustedes se harán es, pero al final y al final de todo, ¿qué es una ciudad inteligente? Y yo acá les presento algunas fotos que quizás muchas personas, muchos de ustedes incluso, me podrían decir que estos son unos buenos ejemplos de ciudades inteligentes. Entonces podrían ver una foto como esta que tenemos en primer lugar de Singapur y quizás me dirían, por supuesto, es una ciudad inteligente, una ciudad moderna, con edificios, tecnologías y demás. O
podríamos pensar en Silicon Valley como un lugar donde tiene todas las empresas tecnológicas y demás, entonces decir, por supuesto, eso es una ciudad inteligente, o podríamos ver una ciudad como New York o como Shanghái y decir, estos son perfectos ejemplos de ciudades inteligentes. Pero entonces, si nosotros caemos un poco en esta concepción, podemos decir que pareciera que el concepto de Smart City o de ciudad inteligente parecería ser, al menos en un primer momento, que parece como un concepto que está regido por una noción un poco imaginaria, es decir, una ciudad tecnológica, moderna, con tecnologías, con luces, con edificios súper conectados y súper inteligentes. Entonces, ¿por qué digo que pareciera ser una noción imaginaria? Porque pareciera que una ciudad inteligente es algo como que lo que les presento en estas dos fotos, que son dos fotos de Singapur. Y pareciera que, ok, entonces eso es una ciudad inteligente. Pero así como esta es una cara de Singapur, y vemos estas fotos súper llamativas, yo les cuento que también estas otras fotos que ustedes podrán estar viendo ahí, también es Singapur. Entonces, pasó, digamos, de decir smart o inteligente en signos de exclamación a realmente cuestionarlo. Entonces, ¿esto es smart? Entonces, ahí, digamos, empezamos a indagar un poco más en qué es inteligente o cuándo y por qué una ciudad se llamaría inteligente, porque este concepto creo que a veces genera un poco de confusión. Y acá les pregunto entonces nuevamente, ¿una ciudad inteligente equivale a una ciudad que simplemente está conectada? Es decir, yo voy a una ciudad y me puedo conectar al Wi-Fi en toda la ciudad perfectamente. ¿Eso ya hace que la ciudad sea inteligente? Todo esto entre signos de preguntas, ¿no? Y un poco lo que toda esta cuestión y todas estas preguntas son justamente para ver a qué aspiramos cuando hablamos de que una ciudad sea inteligente y que es mucho más que la conexión, la conectividad que pueda tener una ciudad o la tecnología que pueda implementar una ciudad. Y nosotros acá les traemos una definición que a nuestro criterio es una visión bastante amplia y bastante integral del concepto de ciudades inteligentes, que es una definición que adopta el Banco Interamericano de Desarrollo, que justamente define a una ciudad inteligente o a una Smart City como aquella ciudad que coloca a las personas. Es decir, empezamos con que el eje de las ciudades son las personas. Es decir, las personas están en el centro del desarrollo. Y sí, una ciudad inteligente va a ser aquella que, poniendo a las personas en el centro, incorpora tecnologías para su gestión urbana, usa elementos como herramientas para estudiar la formación de un gobierno eficiente, que incluya procesos de planificación colaborativa y participación ciudadana. Es decir, que cuando una ciudad logra promover este desarrollo integrado y sostenible, concepto que hago bastante hincapié y que luego Gonzalo después va a ahondar más, las ciudades inteligentes se tornan así más innovadoras, competitivas, atractivas, resilientes, mejorando la calidad de vida de las personas. Es decir, yo acá les coloqué en color rojo dos cuestiones que creo fundamentales, que no tenemos que perder de vista cuando definimos a una ciudad inteligente, que es que el eje de la ciudad tiene que estar en las personas y en mejorar la vida de esos ciudadanos. Entonces ahí tenemos una definición más global e integral de las ciudades. Vemos que las tecnologías, por supuesto, son importantes, pero son una herramienta y no el fin en sí mismo de las ciudades. Y cuando hablamos de ciudades inteligentes, yo comenzaba esta charla diciéndoles
que podríamos estar horas hablando de este tema, justamente porque las áreas o los elementos que hacen a que una ciudad sea inteligente nos llevaría a hablar de un montón de cuestiones y de elementos, como algunos de los que podemos ver acá, que podemos hablar de movilidad y de transporte, de medio ambiente, de lo que es construcción inteligente, lo que es urbanismo y arquitectura inteligente, lo que tiene que ver con datos, lo que tiene que ver con energía, con Internet de las cosas. Es decir que para hablar integralmente de este tema tenemos que abordar muchas áreas, que bueno, es lo que nosotros hacemos durante el cursado de la diplomatura, ir tratando diferentes cuestiones. Pero para volver un poco, digamos, en qué es esto de lo smart o lo inteligente, podríamos resumir o allanar un poco el camino diciendo que al menos tendríamos que focalizarnos en 3 ejes. Uno es la optimización de recursos, es decir, que una ciudad es smart o inteligente cuando puede optimizar sus recursos, cuando hace una gobernanza integrada y además cuando incorpora tecnologías como puede ser el Internet de las cosas, que seguramente también ya habrán escuchado mencionar ese término. Pero yo acá me pregunto, bueno, ¿y cómo llegamos a lo smart? ¿De dónde viene este concepto de smart? Y cuando uno se pone a analizar y a estudiar este tema, vemos que no es el único concepto que intenta definir a las ciudades de este modo. Cuando buscamos toda la bibliografía que hay sobre el tema, vemos que hay distintos autores que incluso denominan este concepto de forma diferente, podríamos decir, pero para hacer referencia a algo muy similar. Entonces tenemos autores que hablan de una ciudad de la información, otros que lo denominan como ciudad invisible, otros como ciudad virtual, ciudad del conocimiento, ciudad digital, ciudad ampliada, ciudad creativa, ciudad sensitiva, ciudad resiliente. O sea, la bibliografía es bastante variada para tratar, digamos, este concepto. Y podríamos decir que hoy también hay mucha bibliografía que hace hincapié en que lo smart de alguna forma está conectado con lo sustentable y lo sostenible, que como les decía después Gonzalo va a ampliar un poco sobre este concepto. Entonces esto simplemente para que veamos cómo es que llegamos a lo smart. Vemos que hay algunos conceptos que hacen más hincapié en las dimensiones sociales, es decir, podríamos llamarlas que son más antropocéntricas, y hay otras definiciones que son más tecnocéntricas. Y entonces, volviendo, digamos, a cuáles son los ejes entonces de estas ciudades inteligentes, podemos también ver que hay al menos 4 ejes que se tornan fundamentales. El primero, y que va en correlación con esta definición que les dábamos, es el del capital humano, es decir, empoderar al ciudadano, para que él, digamos, se sienta parte de estas ciudades, participe en el diseño de estas ciudades y sienta que lo que la ciudad también hace, digamos, es para que su calidad de vida sea mejorada. Entonces es este factor uno de los determinantes, que es el capital humano. Por otro lado, el cambio de comportamiento, es decir, un sentido de responsabilidad colectiva. Entonces, cuando vemos este término de ciudad inteligente, también hace hincapié en lo que como conjunto y como sociedad, digamos, esperamos. Por otro lado, lo que tiene que ver con el capital social, la sustentabilidad social e inclusión social, y este abordaje humanizado, es decir, las tecnologías, pero sensibles al contexto. Es decir, como bien esta definición que veíamos concentra, digamos, o hace hincapié en tecnologías, pero siempre sensibles al contexto, inclusivas. Y cuando vemos, o sea, más allá de todos los elementos que decíamos, un poco las concepciones actuales, o basándonos más que nada en ciertas divisiones que hace la ONU, vemos que estas 6 serían como las áreas
donde más hincapié se hace, que es esto de la gobernanza inteligente, una economía inteligente, una movilidad inteligente, un medio ambiente inteligente, un smart living que tiene que ver obviamente con todo lo que es cómo vivimos, todas las cuestiones que hacen a cómo, digamos, nos movemos en el día a día, y lo que tiene que ver con el smart people, que ahora vamos a continuación a ver también cómo esto tiene que venir de la mano del concepto de ciudad inteligente y qué lugar tenemos nosotros como ciudadanos en una ciudad inteligente. Entonces, viendo estos focos importantes, vemos que la ciudad inteligente es sostenible, es inclusiva y transparente, genera riquezas, por eso también es muy importante el foco en la economía y el smart economy dentro de este tema, y aquella que está hecha para los ciudadanos. Entonces, de alguna forma podemos resumir que una ciudad inteligente sería aquella que aspira a ser sostenible, inclusiva, transparente, generar riquezas y estar hecha para los ciudadanos, para mejorar la vida de los ciudadanos. Y entonces, indefectiblemente, cuando hablamos de este concepto de ciudades inteligentes, terminamos hablando de tecnologías. Por eso yo una de las preguntas que les hacía es si pensamos que una ciudad conectada es una ciudad inteligente. Y desde ya que las tecnologías no definen a una ciudad, no es que yo a una ciudad le meto todas las tecnologías de vanguardia y ya por eso la ciudad pasa a ser inteligente, pero entonces acá tenemos que preguntarnos qué lugar le vamos a dar a las tecnologías y a las múltiples tecnologías con las que hoy vivimos. Cuando, por ejemplo, hablamos de lo que es la inteligencia artificial, una de las tecnologías, creo que junto con blockchain, de las que más se habla hoy en día, veamos cuál es la percepción que tenemos sobre ellas también, porque esto tiene que ver, digamos, con el concepto de ciudades. En un estudio que también hace el Banco Interamericano de Desarrollo, se le pregunta a todos los latinoamericanos qué creemos respecto de la automatización, es decir, a las tareas que la inteligencia artificial puede hacer. Y un 70% de los latinoamericanos creen que van a perder su trabajo a causa de la automatización y de la aplicación de inteligencia artificial. Pero después, cuando vemos un poco, digamos, las actividades que realmente se podrían automatizar, es un 39%. Entonces ahí vemos cómo nuestra percepción y lo que realmente la tecnología puede hacer en lo que es automatización de cuestiones varía un poco, ¿no? Y entonces, ¿por qué planteo esto? Y planteo esto porque justamente haciendo esta pregunta que ponía en el slide anterior, ¿qué rol les damos a las tecnologías? Y desde ya que las tecnologías pueden ayudar a mejorar las economías de las ciudades. Esto que yo les decía, estamos en una previsión más o menos de un 39% de cuestiones que se pueden automatizar, e incluso eso también, la aplicación de tecnologías, pongo solo como ejemplo la inteligencia artificial porque es una de las que más se menciona, pero podríamos mencionar otras. Vemos también de este estudio, sigo con este estudio que hace el Banco Interamericano, que lo que dice es que el PBI de nuestros países podría incrementarse incluso aplicando inteligencia artificial. Entonces ahí vemos, por ejemplo, el caso de nuestro país, Argentina, con aplicación de inteligencia artificial, podríamos tener un PBI de 3,0 previsto para el 2035, y si aplicamos esta tecnología, podríamos elevarlo a un 3,6. Entonces digo esto también para ver estas tecnologías como una oportunidad de hacer que nuestras ciudades generen más riqueza, justamente uno de los focos que veíamos anteriormente. Y nuevamente, para poner así
un ejemplo en cuanto a lo que es esta tecnología en particular. Y este es un ejemplo que, si bien es del área de salud, en lo que es la detección de enfermedades, que justamente en este momento es un ejemplo que creo que sirve bastante, vemos que los humanos se equivocan un 3,5%. La inteligencia artificial, una tecnología que podemos decir que aún es nueva, es decir, que digamos, por el poco tiempo que lleva de desarrollo, se está equivocando en la detección de enfermedades un 7,5%. Cuando nosotros juntamos estos dos potenciales, es decir, los humanos más la inteligencia artificial, vemos que la estadística de detección de enfermedades se reduce a un 0,5%. Entonces este ejemplo me gusta para ejemplificar cómo, valiéndonos de algunas tecnologías, podemos potenciar lo que hacemos. Entonces, justamente para ver cómo las tecnologías, por supuesto, pueden optimizar nuestras ciudades. Entonces, esto era simplemente para también decir de que el rol que tienen las ciudades es también un rol que puede plantearnos oportunidades. Y acá yo simplemente les traigo algunos ejemplos como para que podamos pensar en conjunto de algunas innovaciones que vemos en nuestras ciudades, en las ciudades de Latinoamérica, y que pareciera que generan cierta controversia. Entonces, por ejemplo, estas patinetas, que las vemos en Buenos Aires, las vemos en Brasil, las vemos en México, creo que han llegado ya a la mayoría de las regiones. Y pareciera que la pregunta es, ¿innovación o regulación en algún punto? Es decir, o sea, ¿dejo a estas tecnologías que marchen solas o ya me tengo que ocupar de regularlas? Entonces son estos también los desafíos y los retos que las ciudades hoy nos están presentando. Esto, por ejemplo, es una foto que fue tomada hace unos meses en Sao Paulo, donde un poco creo que esta pregunta de innovación o regulación se contesta por la foto en sí misma, porque lo que hizo fue prohibir como todas las bicicletas, entonces ahí se las están llevando todas hasta que lo regularon y actualmente los monopatines estos están circulando en la calle. Otro ejemplo, los drones. En su momento parecía que era, bueno, pero adaptamos las regulaciones que ya existen o tienen que ser nuevas. Otro desafío que se presenta en ciudades y otros de los cuestionamientos que podríamos pensar son, bueno, ¿y qué hacemos con la privacidad? Quizás con un dron yo puedo captar imágenes sin obtener el permiso de ciertas personas. Ejemplos como Rappi, Globo y demás, que seguramente también ven ustedes en sus ciudades, ¿generan confort para el ciudadano? Podemos decir que sí, ustedes me responderán, pero también nos generan ciertas preguntas. Hay una nueva relación laboral, hay precarización laboral, es dueño, es empleado, o sea, y un montón de preguntas que podríamos incorporar. Vemos esta otra imagen, la robot Sofía. No sé si todos habrán escuchado hablar de ella, pero justamente es una robot que obtuvo ciudadanía. Y ahí también esto nos lleva a cuestionarnos, bueno, los robots van a tener que tener una personalidad jurídica. Quizás cosas que antes parecían impensadas, por ejemplo, hoy en la Unión Europea ya hay un proyecto para que los robots se les reconozca determinada personalidad jurídica. Entonces acá vemos que las ciudades hoy nos están planteando un montón de oportunidades, como esta que veíamos, por ejemplo, que nos plantea la inteligencia artificial y distintas tecnologías que nos permitirían potenciar nuestras ciudades para que sean justamente, que ofrezcan una calidad de vida mejor a sus ciudadanos. Pero también tenemos desafíos tecnológicos. ¿Qué hacemos con todas estas tecnologías que surgen? ¿Cómo las aplicamos? ¿Qué son
O sea, ¿qué es lo que nos puede ofrecer? Tenemos desafíos regulatorios, por supuesto. Todo lo nuevo que va surgiendo pareciera que no encaja en las regulaciones que ya tenemos. También tenemos desafíos sociales, educación en tecnología. Evidentemente no todas las sociedades, y queda a la vista, tienen educación en tecnología. Esta cuestión de reducir la brecha digital de la que tanto habla la ONU, quizás ahora más que nunca haya que ocuparse de esta cuestión. Entonces vemos que tenemos datos por todos lados, o sea, las ciudades generan una enorme cantidad de datos. Esto a su vez nos lleva a pensar, bueno, ¿qué pasa con nuestra privacidad? Muchas veces descargamos una aplicación, aceptamos términos y condiciones sin saber qué estamos aceptando, es decir, las ciudades generan una enorme cantidad de datos. Hay también muchas plataformas que hoy podemos decir que tienen y que están monopolizadas, y esto de la autonomía, hasta qué punto nosotros como ciudadanos tenemos control de estas cuestiones. Y todo esto un poco, y la importancia de ver todas estas oportunidades, todos los desafíos y los retos que tienen nuestras ciudades, justamente ¿para qué? Para hacer una buena lectura del contexto y poder así diseñar buenas políticas públicas. Esto porque para que no pase luego lo que se ve aquí en la foto, me pareció bastante clara esta foto, de que muchas veces se diseñan ciertas políticas públicas para ir por un lugar y el ciudadano, nosotros como ciudadanos, decidimos ir por otro. Entonces es esto, es saber leer el contexto y todas las oportunidades que tenemos para diseñar políticas públicas que sean acordes a estas ciudades y que sepan leer al ciudadano. Y pareciera un poco hasta anecdótico esta imagen, pero esto es real, y esta es una foto en Japón donde creo que es un buen ejemplo de saber leer al ciudadano y los nuevos comportamientos y cómo la sociedad se va adaptando a lo que va apareciendo. Entonces vemos cómo en este caso se supo leer eso y hay una parte de la vereda para las personas que quieren ir caminando con el celular en la mano y otra para las personas que quieren ir sin celular. Es un poco exagerado, podría hasta parecer un poco exagerado, pero bueno, es un poco un ejemplo de saber leer al ciudadano. Y entonces, cuando hablamos de este concepto de ciudad inteligente y un poco lo que engloba este concepto en sí, creo que no podemos perder de vista que tenemos que trabajar el concepto de ciudadanos inteligentes. Si nosotros incorporamos determinadas tecnologías, pero los ciudadanos no saben usarlas, o no nos ocupamos de ver ese enlace entre el ciudadano y la ciudad, es decir, si no nos focalizamos en las personas como eje y como centro de las ciudades, probablemente, digamos, no lleguemos a decir que esa ciudad es completamente inteligente. Entonces, lo que acá les queremos plantear es que estos dos conceptos van de la mano, es decir, aspirar a que una ciudad sea inteligente va de la mano con aspirar a que sus ciudadanos sean inteligentes, que estén capacitados tecnológicamente, socialmente, o sea, plantear, digamos, superar todos estos desafíos que veíamos, los desafíos tecnológicos, los desafíos sociales. Entonces, un poco lo que queremos transmitirles es esta idea de que una ciudad es inteligente si nos ocupamos y ponemos el eje en los ciudadanos. Y entonces así vemos varios retos que presentan hoy nuestras ciudades, simplemente para resumirlos, porque ahora Gonzalo va a profundizar en los retos que presentan las ciudades. Es un poco esto, bueno, que ya lo planteábamos. Los recursos que una ciudad tiene, aprovecharlos de manera más eficiente. Aplicar tecnologías, por supuesto que puede ser una oportunidad para optimizar las ciudades, para hacer crecer la economía, para hacer más productivos ciertos procesos. La planificación y la administración
como cuestiones centrales, una evolución en la gobernanza y en la toma de decisiones para poder entonces así pasar de lo que es una ciudad tradicional a una ciudad que pueda denominarse una ciudad inteligente. Así que esto era un poco, digamos, lo que queríamos plantear como introducción a lo que es el concepto y qué engloba y cuál es el contexto en el que estudiamos las ciudades hoy, más allá de, bueno, que después, obviamente, uno para estudiar integralmente el tema tiene que meterse en temas de economía, de movilidad, de medio ambiente y demás. Ahora Gonzalo va a continuar con cuáles son estos retos que las ciudades nos presentan hoy en día. Así que le paso la palabra a Gonzalo, el coordinador de la diplomatura. Bueno, gracias Lu. Buenas tardes a todos. Voy a retomar un poco los conceptos que venía diciendo Lu. Me gustó tomar el concepto de toma de decisiones, el de planificación, porque justamente cuando hablamos de una ciudad inteligente, o por ahí cuando hablamos del término inteligencia, y ahí ustedes pueden ver una pirámide que es bastante utilizada, en donde se muestra la vinculación o la correlación entre los datos, la información, el conocimiento y la inteligencia. Y si vamos al origen de la palabra inteligencia, al origen etimológico, proviene del latín y proviene de dos términos que significan elegir entre o escoger entre. Justamente es tomar decisiones, es utilizar los datos, transformarlos en información, aplicándole experiencia y, como dice ahí, conceptos relacionados con analítica, con inteligencia de negocios, con Big Data, adquirir conocimiento, que es la información utilizada a partir de la experiencia, y utilizar ese conocimiento para generar, por ejemplo, algunos componentes predictivos, para utilizar los datos para inteligencia artificial, y conceptos relacionados con IoT, robótica, 5G, y cuestiones que seguramente ustedes han visto en varios lados. Pero a mí me gustaría también meterme en lo que es la gestión de la información o de los datos, porque todos habremos escuchado hablar que los datos son el petróleo de este siglo, ¿verdad? Y cuando hablamos de Big Data, de datos, los que tenemos la oportunidad de trabajar con gestión de información, sabemos que la cantidad de información dando vueltas por el entorno es muchísima, pero los que no tienen la posibilidad de hacerlo, también se van a dar cuenta que la cantidad de información que uno recibe diariamente es abismal, incluso en esta época de aislamiento y cuarentena, en donde hasta nos aconsejan que no estemos mirando las noticias del coronavirus todo el tiempo, porque eso es contraproducente. Hay una estadística, es del año 2016, pero me gusta siempre mencionarla, que dice que el 90% de los datos de la historia de la humanidad se han creado en los últimos 2 años, y que en el periodo 2010-2020 la generación de los datos o los datos han crecido 50 veces. Esto es justamente lo que nos está mostrando que la información que tenemos cada vez es mayor. Entonces, el desafío, ¿dónde está? En poder tener la tecnología, el conocimiento, los ciudadanos potenciados de una manera que esta información pueda ser aprovechada y utilizada para esas tomas de decisiones. Pongo un ejemplo, que es el ejemplo que muchos dicen que incluso hasta en las teorías conspirativas podría llegar a ser el origen del coronavirus, que es la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que es una guerra comercial ni más ni menos que por ganar el mercado del 5G. Son las grandes empresas estadounidenses y chinas que justamente a la derecha van a poder ver las 10 principales importaciones de Estados Unidos desde China, en los cuales los 3 primeros lugares lo ocupan componentes tecnológicos. Y claramente hemos visto, bueno, más últimamente, hemos visto que todo lo relacionado con el 5G y las nuevas capas de comunicación de datos para hacer
mucho más rápido la comunicación y la obtención de información, es justamente, imagínense que las dos grandes potencias del mundo se estuvieron peleando comercialmente por este concepto, que es por la gestión y el manejo de la información, por la gestión y el manejo de los datos, al punto que directamente Google dejó de tener, o por lo menos provisoriamente dejó de permitir a Huawei que ponga Android en sus celulares. Así que tenemos que tener muy en cuenta que cuando hablamos de inteligencia no podemos desligar que estamos hablando de información o de datos procesados. Pero volviendo al concepto de ciudades inteligentes, y voy a citar ahí a la directora de ONU Habitat, la directora de ONU Habitat lo que dice justamente es que cuando uno habla de inteligencia o de ciudades inteligentes, tiene que tener en cuenta lo que decía también Lu al principio, que la gente tiene que estar en el lugar central. Es decir, un gobierno local es inteligente cuando puede proveer una buena calidad de vida y de forma sostenible. Por supuesto, está en Naciones Unidas, obviamente el concepto de sostenibilidad lo va a incorporar, pero claramente es un concepto importante y necesario. Y también agrega que no tiene por qué implicar tecnología de punta. ¿Con esto qué está diciendo? Nosotros, los países en desarrollo, Latinoamérica, y las ciudades dentro de nuestros países, a veces no tenemos los recursos o mismo también la posibilidad en cuanto a proyectos de gran envergadura o de largo plazo para poder llevarlos adelante, y la tecnología muchas veces no termina llegando a la misma velocidad que en los países desarrollados. Pero acá hay algo muy importante que también tiene que ver con la gestión del talento. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la gestión del talento es lo que hace que después la tecnología llegue. Por eso es tan importante no solamente tener tecnología e innovación, sino también poder lograr que el talento nos permita poder gestionar esa generación de conocimiento para poder aplicarlo. Nosotros, si queremos hablar de ciudades inteligentes y sostenibles, lo que podemos considerar es algunos modelos que estuvimos estudiando, tanto para las diplomaturas anteriores, como en mi caso particular, en algunos grupos de estudio en los que he estado trabajando, que hay algunos componentes o algunos métodos internacionales de grandes organismos internacionales que toman el concepto de ciudad inteligente, pero que lo juntan junto con el concepto de sostenibilidad o de ciudad sostenible también. Por ejemplo, el que están viendo en este momento es un método de medición de indicadores llevado a cabo por una iniciativa que se llama Unidos para las Ciudades Inteligentes y Sostenibles, en el cual más de 15 organismos de Naciones Unidas se unieron para desarrollar un set de indicadores para que algunas ciudades los lleven adelante. Tiene varias dimensiones, categorías e indicadores. Ahí ven algunas de las ciudades acá en Latinoamérica que están llevando adelante esta iniciativa. Por ejemplo, las normas ISO, ¿sí? Todos seguramente conocen las normas ISO. Hay normas ISO específicas de ciudades inteligentes, de indicadores de ciudades inteligentes, que los mezclan con el mismo grupo de trabajo de los indicadores de los servicios de ciudad y de calidad de vida, y de los indicadores de las ciudades resilientes. Un término tan importante como la resiliencia en estos momentos de coronavirus que estamos viviendo. Y hay un consorcio mundial de datos de ciudades, al cual pertenecen algunas ciudades que certificaron esta norma internacional, la 37120 puntualmente, que, bueno, entre ellas está Buenos Aires, por ejemplo, bueno, Bogotá también está en Sudamérica. Y justamente tenemos que tener en cuenta que en este caso también están mezclando, al analizar estos indicadores, al analizar la forma de poder medir si una ciudad es inteligente y sostenible, los enfoques de sostenibilidad, resiliencia, calidad de vida y servicios que puede prestar una ciudad. Por último, un portal que es muy interesante, después los invito a que puedan entrar para averiguar un poco más, que se llama Cities in Motion, que es la Universidad de Navarra, que inició un análisis de indicadores también de ciudades, de calidad de vida de ciudades, en donde también mezcla los conceptos
relacionados con inteligencia y sostenibilidad. En este caso, lo interesante de este portal es que es un observatorio y está generado con datos de fuente pública. En los otros dos modelos anteriores, la ciudad pone a disposición y trabaja conjuntamente con esos organismos para poder llevar adelante un proceso de evaluación a través de indicadores. En este caso, las ciudades no participan, pero sí lo tienen en cuenta, y el portal, o sea, el IES Business School de la Universidad de Navarra, hace este análisis de datos para poder mostrar esa información, y en función de esto se pueden comparar ciudades. Pero lo que quiero decir es que en todos los casos estamos hablando de dimensiones, de indicadores relacionados con la sostenibilidad y con la inteligencia. Ahora bien, estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de los objetivos de desarrollo sostenible, que seguramente muchos o todos ustedes los conocen y los tienen muy en cuenta. Los mencionó Lucía al principio de su presentación. Hay muchos ODS, hay 17 ODS, en el cual hay uno que se trata específicamente de ciudades y comunidades sostenibles, pero cuando uno habla de ODS, ¿de qué queremos hablar? Estamos hablando de que 193 países se pusieron de acuerdo para definir una agenda común con unos objetivos para lograr a nivel global a 2030. Eso implica que cada país internamente y dentro de cada país, cada provincia, departamento o ciudad, tiene que aplicar o intentar aplicar esos objetivos de desarrollo sostenible de una manera razonable, y ahí entramos en el concepto de planificación, porque justamente para poder desarrollar una ciudad sostenible e inteligente, no puedo escindirme del concepto de planificación. Nosotros necesitamos planificar y para eso necesitamos tener información. ¿Y qué significa tener esa información y los datos de los que hablábamos? Es justamente ser inteligente. Una ciudad, un municipio, una comunidad que no sabe o que no puede o que no tiene la posibilidad de coordinar sus áreas y sus silos de información para poder lograr definir estrategias comunes para lograr esos objetivos, nunca va a poder ser una ciudad inteligente y por ende nunca va a poder ser una ciudad sostenible. Pero voy un poquito más allá de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. No sé si todos tuvieron la posibilidad de analizar todos los documentos técnicos relacionados con los ODS, pero los documentos técnicos no solamente habla de los 17 ODS, sino que cada ODS tiene metas, y cada una de esas metas tiene indicadores también que uno tiene que medir. Con lo cual estamos hablando también de definir indicadores que tienen que ser calculados. ¿Cómo calculo yo los indicadores si no es con datos? Entonces acá volvemos a traer de vuelta el concepto de que para lograr que una ciudad planifique, gestione programas y proyectos, y monitoree su concreción y evalúe sus resultados, necesariamente necesito tener información y datos, y necesariamente necesito que sea inteligente. Entonces, voy a mencionar rápidamente lo que puede llegar a ser un proceso de localización de los ODS, en donde tengo 4 pasos iniciales. Esto hay varios documentos técnicos, si después quieren nos lo piden por chat o se comunican con las chicas de admisión de la universidad para que les mandemos los documentos. Hay 4 pasos importantes en los cuales en todos los pasos necesito estar obteniendo información del entorno. Por ejemplo, yo tomo el paso 2, en este caso estoy considerando el paso 2 y el momento 1 del paso 2, que es el análisis del contexto, y ahí pongo como ejemplos que en análisis del contexto yo tengo que tener en cuenta ciertas cuestiones relacionadas con la toma de información y de datos. Por ejemplo, sensores urbanos, drones de monitoreo, datos de telefonía. Ustedes sabrán que los teléfonos celulares publican y venden información sobre por dónde se mueve cada uno de los usuarios. O sea, yo tengo una empresa, una compañía, y esa compañía tiene datos, no los comercializa de manera, los comercializa de manera anónima y agrupada. Hay ciertas cuestiones de privacidad que respetan, pero obviamente esa información existe. Scrapping de redes sociales para identificar las preocupaciones por barrio y zona. Justamente las redes sociales, las plataformas de compra, de venta, todas tienen información que también se puede de alguna manera obtener o comprar.
aplicaciones de la comuna, de la ciudad, encuestas. Estamos hablando de cuestiones por ahí que no son tan tecnológicas. Por ejemplo, una encuesta. Una encuesta puede no ser algo que yo esté digitalizando inicialmente, puede ser una encuesta telefónica, una encuesta en la calle, las hay todavía. Pero sí, esa gestión de la información termina estando dentro de un ecosistema de datos que me permite a mí tomar decisiones, con lo cual transformar una ciudad inteligente. Y esto, cuando hablo de tomar decisiones, no estoy hablando solamente de los gobiernos, estoy hablando también de los ciudadanos, estoy hablando también de las empresas, de las academias, del tercer sector. Así que todos tenemos que estar tomando decisiones en función de esa información y esos datos que se ponen a disposición. Bien, cuando definimos entonces metas locales, obviamente volvemos a bajar al concepto de que yo necesito esa información para planificar por un lado y después necesito esta información para medirlo. Acá tenemos algunos ejemplos de, por ejemplo, en el caso del ODS 11, si yo quiero saber si el 20% de los barrios tiene tierras regularizadas, primero tengo que saber qué significa el 20%. ¿Cómo hago en función de un catastro digital preferentemente para saber que esos barrios tienen las tierras regularizadas? ¿Y cómo hago después para saber si el 100% la tienen regularizada? Más allá de todas las estrategias de gestión que pueden o no ser tecnológicas o innovadoras, pero yo sí necesito saber en qué momento estoy y a dónde quiero ir, y cuando llegue, quiero saber si llegué, y si no llegué, ¿por qué? Todo ese proceso de captación de información genera que los tomadores de decisiones, en este caso, un diseñador de políticas públicas para una ciudad, pueda permitirme considerar estos datos y efectivamente lograr ese resultado deseado al momento de hacer esa planificación, o no, y en ese caso ver por qué. Después, por ejemplo, también definimos para cada una de esas acciones o líneas estratégicas, también tenemos que definir esas cuestiones de acciones, de accionar. Yo tengo que definir, bueno, cuáles son los pasos que tengo que dar para poder lograr esos resultados, y en función de esos pasos, ahí es donde empiezo a involucrar a cada uno de los actores. Por eso uno de los componentes que tomé cuando Lume hizo el traspaso, entre comillas, era el componente de planificación. La planificación de las ciudades, y cuando hablo de una planificación, hablo de una planificación participativa, una planificación en la que se involucren diversos actores. En la planificación de las ciudades está la clave para poder lograr los objetivos de desarrollo sostenible y para poder lograr el resultado en función de indicadores de una ciudad inteligente. Bien, entonces, en resumen, cuando nosotros hablamos de una ciudad inteligente y sostenible, después de haber analizado varios métodos o modelos de desarrollo o de indicadores, ahí hay algunos los mencionamos, otros están ahí, como el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, o lo mismo la Unión Europea tiene su set de indicadores. Nosotros lo que hicimos fue, tomamos algunas dimensiones, que podrían llegar a ser algunas dimensiones que se repiten entre estas estructuras de ciudades inteligentes y sostenibles, en donde están los conceptos de gobernabilidad, ya lo sabemos, los ha tocado también Lugo anteriormente, calidad de vida, ciudadanía inteligente, movilidad, tecnología, economía y ambiente, que son temas que justamente cada una de estas dimensiones necesito lograrlo de alguna manera. Entonces yo no puedo pensar en que una ciudad se transforme en sostenible e inteligente solamente por el solo hecho del accionar de sus ciudadanos o por lo que puedan hacer algunos gobernantes si no tengo una planificación estructurada y organizada. Ahora bien, llegamos hasta acá, estamos todos teniendo un webinar masivo, justamente porque el aislamiento nos permite estar en casa y por ahí tener la posibilidad de tener el tiempo. Tuvimos más de 500 participantes, así que más de 1.200 inscriptos. Digamos que estamos en una situación en la que todo lo que nosotros consideramos y pensamos hasta este momento se pone de vuelta en tela de juicio. En este momento, literalmente, podemos considerar que está pasando lo que, por ejemplo, se ve en la película El día que la Tierra se detuvo, digamos. Estamos en un momento en donde, en función de la consecuencia
de problemas con respecto a la contaminación, problemas con respecto al hacinamiento, el urbanismo desmedido, la falta de planificación, la mala gestión de los residuos, el calentamiento global. Hay cuestiones que nosotros como sociedad y como mundo o planeta no estuvimos considerando, o por lo menos las estuvimos considerando, pero es el momento de que las pongamos todos sobre la mesa, porque justamente lo que dicen algunos especialistas es que estas cuestiones, como hacinamiento, convivir con sociedades, desechos tóxicos, de residuos, de animales, de industrias, fue el origen de este virus y es el origen de la mayoría de las pandemias. Y estamos en una oportunidad en donde el mundo, obviamente, si miran ese gráfico, ha crecido de una manera superlativa en los últimos 100 años, 150 años. Se estima que para el año 2050 habrá 27 megaciudades de más de 10 millones de personas comparadas con las 19 actuales. Y fíjense que la humanidad tiene muchísimos más miles de millones de años y siempre se mantuvo. Este crecimiento desmedido y quizás hasta desprolijo es lo que a nosotros nos hace levantar la mano y decir, es el momento en que las ciudades, porque es lo que tenemos más cerca, nosotros vivimos en una ciudad y los ciudadanos son los que también tenemos que tomar acción en esto, tenemos que empezar a demandar y tenemos que empezar a exigir una planificación más ordenada. En toda esta crisis de la pandemia del COVID-19, hasta el secretario general de Naciones Unidas, hasta el secretario general de Naciones Unidas, no, el secretario general de Naciones Unidas, ni más ni menos, es el que dijo frases como, por ejemplo, que nunca en los 75 años de historia de Naciones Unidas se había visto una crisis sanitaria de esta envergadura. Es el que justamente dice que tenemos que luchar para hacer frente a la emergencia sanitaria y centrarnos en tres cuestiones: el impacto social, la recuperación económica y hacer que la recuperación cumpla con los ODS. Fíjense que igualmente mantiene ese horizonte de planeamiento que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y diríamos que por haberlos visto y analizado nuevamente más que nunca, porque justamente de esta crisis deberíamos salir y los retos y los desafíos que tenemos deberían ser orientados a cumplir o a analizar justamente estas posibles tecnologías o innovaciones en función y en pos de cumplir con esos objetivos. Así que nosotros estamos viendo ahora, por ejemplo, algunas de las imágenes que estoy compartiendo ahí, son imágenes que estamos viendo desde que algunos países iniciamos esta cuarentena, como por ejemplo los animales en las calles y compartiendo y entrando a negocios con las personas, o pastando desde las plazas. Bueno, ciudades totalmente desiertas. Ahí arriba en el medio está Venecia, que ahora el agua se puede ver cristalina y verde, o mismo también China, que redujo más del 30% sus emisiones de dióxido de carbono y de nitrógeno de carbono, en virtud de este parate de las industrias contaminantes. Y bueno, y los osos panda, que después de 10 años, por ejemplo, gracias a que no hay visitantes en ese zoológico, volvieron a tener digamos, claro, entre comillas, digamos, volvieron a tener la posibilidad de reproducirse, por decirlo de alguna manera un poco más digamos, saludable. Y ahí, teniendo en cuenta todas estas cosas, es donde vemos que el mundo claramente nos está dando una lección, y es un cachetazo de realidad que tenemos que tomar y afrontar y repensar el accionar de ahora en adelante. Y por eso es que cuando hablábamos de retos y desafíos, lo que quería yo jugar con estos dos términos es hablar de retos pensando en que esos retos pueden ser la posibilidad para revertir impactos negativos sobre algunos de los ODS, y los desafíos son justamente cuestiones que por ahí estuvimos logrando con este aislamiento y con esta pandemia, y que estaría bueno
mantener, focalizar o proyectar ya. Habrán visto varios ambientalistas, Greenpeace mismo, hablando de la posibilidad de aprovechar estos parates para lanzar acciones concretas con respecto a lo que es el cuidado del medio ambiente y el calentamiento global. Así que quiero darles algunos ejemplos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con tecnologías o iniciativas innovadoras que nos pueden o que nos estuvieran ayudando para poder afrontar esta pandemia o que son aquellas cuestiones que deberíamos estar pensando como desafíos. Por ejemplo, en el caso del ODS 3, hay una iniciativa en España que se llama Frena la Curva, que es justamente una aplicación de respuesta ciudadana, en donde en un mapa geolocalizado hay vecinos que, por decirlo de alguna manera, levantan la mano y postean que necesitan ayuda, como por ejemplo puede ser un adulto mayor o personas con movilidad reducida o personas en cuarentena justamente por tener coronavirus o por tener, digamos, ser potencial de riesgo. Entonces, hay otros vecinos que pueden ayudar a esos vecinos a levantar justamente la mano y decir, necesito ayuda, y después están los que se ofrecen a dar esa ayuda, a brindarla, y en función de eso se clasifican las ayudas y las personas pueden ir contactando eso entre sí para apoyarse mutuamente en función de una georreferenciación. Después tenemos una aplicación que se llama Trace Together. Esta aplicación es de la Agencia de Gobierno de Singapur. Los invito a que la vean, es sumamente interesante, porque lo que hace es, uno se baja la aplicación en el celular, en función de eso tiene que activar el Bluetooth y con eso ya está. A partir de eso, si uno se va moviendo, la aplicación misma, obviamente, fíjense en la necesidad del deber cívico de estas cosas, porque el gobierno de Singapur invita a que todos los ciudadanos la descarguen. A partir de esto, cuando uno pasa cerca de otro celular que tiene la aplicación descargada, por Bluetooth se comparte en un ID, que ese ID está encriptado y que es lo único que se comparte. Es decir, no guarda georreferenciación, no se sabe por dónde anduvo la persona para respetar la propiedad de los datos personales, pero sí se manda un ID. Entonces, ¿esto qué permitiría? Permite hacer un mapa de relaciones o vinculaciones que uno tuvo con cualquier persona caminando por la calle o en un ascensor o en un comercio, y en función de eso, si una persona después da positivo a coronavirus, debería levantar informarlo, levantar justamente una alerta para que la misma aplicación determine con quién tuvo contacto y que empiece a hacer el traqueo de que empiecen a tener ese seguimiento, y pone a disposición después, ahí hay otras medidas que ponen a disposición un médico de seguimiento, etcétera, etcétera. Pero fíjense esta cuestión, hay otras más interesantes también, pero que sí, por ahí se meten con GPS en el trazado de las personas, pero bueno, esta me pareció interesante porque respeta también la privacidad de los datos. Después, bueno, según la Organización Mundial de la Salud y considerando una de las principales metas del ODS 3, hay una meta muy interesante que es la de accidentes de tránsito, y hay otra meta muy interesante que es que la contaminación del aire, justamente gracias a la contaminación del aire y a la contaminación del ambiente y de los residuos y desechos tóxicos, es que muy probablemente estemos en esta situación de ahora. Pero lo que dice es que gracias al aislamiento compulsivo o selectivo en algunos, depende del país, la contaminación y los accidentes de tránsito bajaron justamente. Entonces, también nos da para pensar que estas cuestiones de moverse todo el tiempo en las ciudades implican también que haya efectos negativos. Después, bueno, no podía dejar de mencionar, seguramente todos ustedes han visto con esta cantidad de información que viene todos los días hacia nuestros dispositivos móviles o televisores, los paneles de seguimiento de los casos de coronavirus, que son paneles obviamente alimentados, dependiendo del caso, por la Organización Mundial de la Salud y por cada uno de los gobiernos nacionales. Y después a mí me gustó mucho esta iniciativa, que son cámaras de medición de la temperatura corporal, que la detecta con una distancia de 4.5 metros y que uno puede trazar o detectar
si hay personas que tienen, digamos, fiebre en espacios que deberían ser como ampliamente transitados, incluso en esta pandemia, como algún banco o algún supermercado, medios de transporte, subte, etc. Bien, tomo otro más de los ODS, voy salteando para poner algunos ejemplos de innovación y de tecnología aplicado al cumplimiento de los ODS. Mantener el teletrabajo y salir de la crisis económica a través de Santiago Emprende. Santiago Emprende es una plataforma virtual que creó la Municipalidad de Santiago de Chile, en donde justamente las personas postean o publican sus habilidades técnicas interpersonales y también se postean y se publican oportunidades de trabajo, cursos de capacitación, posibilidades de formación para tener oportunidades de empleo, desarrollos de emprendimiento, posibilidades de financiamiento de proyectos. Digamos que es una plataforma en donde justamente lo que hace es intentar unir partes y a través de un entorno colaborativo. Después, el turismo es uno de los grandes perdedores de esta crisis, y el Pasaporte Nuevo León es justamente una iniciativa muy interesante que lo que hace es permitir la posibilidad de que existan precompras, compro hoy para tener descuento de un 50% para tener experiencias cuando termine la pandemia o el aislamiento. Así que esto también es una iniciativa interesante relacionada con el turismo. Otra relacionada con el turismo es la digitalización del patrimonio cultural de las ciudades, es decir, no podemos ir a conocer ciudades o atractivos turísticos. En España, por ejemplo, en la red de destinos turísticos inteligentes de España, ya se inició una iniciativa para que los destinos turísticos adheridos a la red empiecen a digitalizar y a poner a disposición algunos de sus atractivos turísticos para que la gente pueda igual visitarlos, entre comillas, a través de algún tipo de uso de tecnología como modelos 3D, realidad aumentada, etc. Algo parecido está digamos, intentando lanzar la Red Argentina de Destinos Turísticos Inteligentes. Pues bueno, con tema de reducción de desigualdades, hay una iniciativa muy interesante en Estados Unidos que no solamente considera los datos de los contagios de coronavirus positivo, sino también mete en el mismo Big Data información o datos relacionados con las poblaciones de mayor riesgo, segmentadas por edad, por situación sanitaria, como puede ser un embarazo o algún tipo de capacidad diferente, también con los adultos mayores, con los niños, también mete dentro de esto, tiene convenios con Waze, levanta información relacionada con la georreferenciación de Google. Todo eso utiliza información para poder lograr un mapa que le permite generar y tomar decisiones. Por ejemplo, uno de los que estamos viendo ahí es la distancia que tiene cada ciudadano al comercio más cercano, y el color implica que cuanto más oscuro, la gente está en promedio más distanciada de los comercios más cercanos, con lo cual eso es un dato importante para poder ver de qué manera en esas colectividades uno le hace llegar sus necesidades básicas o sus productos básicos. Bueno, no podía faltar alguna mención relacionada con el ODS 11. Bueno, acá tomo un ejemplo cerquita de la Municipalidad de Montevideo, que utiliza una plataforma para ciudades inteligentes llamada Fireware, recomendada por la Unión Europea, y que, por ejemplo, utiliza esa plataforma para hacer la medición de la calidad de aire, indicadores que seguramente a través de este aislamiento o esta cuarentena habrán mejorado los indicadores. Otro concepto interesante, que obviamente en este caso el nivel de inversión es muchísimo mayor, estamos hablando de alrededor de 80 millones de dólares, pero lo que hizo Singapur fue creó un gemelo digital de su propia ciudad para poder hacer modelos predictivos, y con esto hace mapas 3D de la ciudad. Y después una iniciativa muy interesante, los invito a que la googleen y la bajen. Google lo que hace es, imaginémonos que Google es una de las empresas que más gestión de datos e información tiene, con lo cual con el historial de las ubicaciones, aquellos celulares que tienen Android y que tienen habilitado
el historial de sus ubicaciones, permitir hacer la traza, el traqueo, define a ver cómo se están moviendo y va viendo y va mostrando en unos informes diarios cómo fue bajando el movimiento de las personas en distintos tipos de, digamos, de sectores o de áreas relacionadas con una ciudad. Por ejemplo, ahí está el ejemplo de Buenos Aires, en donde en retail y recreation obviamente bajó 90%, que es bastante obvio. Lo mismo en las estaciones de tránsito bajó el 82%. En parques la gente no va a los parques 91%. Digamos, son datos que es interesante también saberlos para ver el cumplimiento de la cuarentena. Y bueno, y después Data COVID de España es una iniciativa similar, pero que lo lanzó el gobierno de España a través de un Big Data propio, tomando también estos datos. Y por último, para cerrar, uno de los ODS que es, diríamos, uno de los más importantes, porque es el que nos permite a nosotros definir de qué manera vamos a trabajar para lograr esos objetivos de desarrollo. Voy a mencionar una iniciativa que me pareció interesante relacionada con ciudades, que es que alcaldes de 30 países se pusieron de acuerdo y hicieron una videoconferencia para compartir información de cómo combatir el coronavirus, y en función de eso crearon o van a crear una plataforma. Pero también en el ODS 17 me gustaría a mí mencionar que hay dos metas relacionadas con la obtención de la información y la generación de elaboración de indicadores y de entidades que puedan llevar adelante la gestión de la información para poder medir esos indicadores, que están en este ODS y que es muy importante para considerar justamente que no podemos hablar de una ciudad sostenible si no tenemos información que nos permita no solo planificarla, sino también monitorear el logro de esos cumplimientos. Pero aparte también necesitamos innovación, tecnología y ciudadanos subidos a la ola de la transformación digital, que es lo que estamos haciendo en este momento todos nosotros, para poder convivir y participar activamente de esta toma de decisiones y de estos monitoreos. Es decir, es el momento en el que los ciudadanos deberíamos ejercer nuestro deber cívico, no solamente con respecto al voto, sino también con respecto a las exigencias de mayor participación ciudadana y de la posibilidad de estar generando movimientos e iniciativas de datos que permitan a las ciudades convertirse en inteligentes y sostenibles. Así que bueno, Lu, te dejo de vuelta, si te parece, la palabra, como para que pueda seguir con la presentación. Les agradezco a todos el tiempo. Bárbaro, ya para ir finalizando, para cumplir con lo prometido, y simplemente para hacer una recapitulación de lo que veíamos, de lo que les comentábamos en este espacio, me gustaría como cerrar con algunas cuestiones que resumirían lo que es una ciudad inteligente y algunos conceptos que creo que deberían quedar vinculados estrictamente al tema. Uno es la integración, esto que bien mencionaba Gonzalo de una ciudad que no logre integrar todos sus datos difícilmente puede avanzar. Entonces, conceptos que creo que está bueno entonces recalcar. La optimización de la asignación de recursos. Una ciudad inteligente también tiene que aspirar a esto de tener un grado de aceptación de sus ciudadanos, es decir, eso siempre y cuando las ciudades hagan y ejecuten sus acciones pensando en las personas y en mejorar la calidad de vida, que tengan procedimientos comunes, que haya una participación ciudadana. Un poco estas aplicaciones que mencionaba Gonzalo creo que tienen una estricta relación con esto. Vemos que con todo este caos mundial que estamos viviendo, cuando nos ponemos a indagar en todos los países, ya sea por iniciativa pública o por iniciativa privada, vemos aplicaciones, vemos startups queriendo ayudar de alguna forma con una aplicación, con alguna iniciativa para mejorar pequeños emprendimientos. Entonces vemos un poco esto de la participación ciudadana y la importancia que tiene para que una ciudad sea inteligente. Y otra de las cuestiones, y bastante relevante, son los indicadores de desempeño para poder medir políticas públicas. Entonces acá simplemente para hacer un resumen de
factores que creemos que son determinantes para definir una ciudad inteligente, y siempre creo que es importante hacer hincapié en que este concepto de ciudad inteligente, o las acciones que hacemos para aspirar a ser una ciudad inteligente, siempre tienen que estar obviamente avanzadas en ciertos principios que creemos fundamentales, como el principio de responsabilidad, y lo que veíamos, la responsabilidad social, de transparencia, de inclusión social, de justicia. Entonces, no perder de vista este concepto. Un poco, y volviendo a la definición que dábamos, nos gusta cerrar con esta frase de Albert Einstein, que decía que el espíritu humano debe prevalecer sobre la tecnología, y esto que justamente mencionaba Gonzalo de la gestión del talento, o que decíamos de pensar las ciudades pensando en sus ciudadanos, y pensar este concepto de ciudades justamente de la mano con el desarrollo de ciudadanos inteligentes, creo que resume un poco esta frase. Y lo mismo, me gusta también hacer referencia a esta frase de Borges, que creo que tiene una estricta vinculación con lo que es el tema de ciudades, que es futuro. Siempre hablamos de ciudades inteligentes y pareciera que estamos hablando de futuro, de lo que va a pasar, cuando muchas veces también las ciudades y los retos, las oportunidades y los desafíos que nos plantean son hoy, están pasando ahora. Creo que el ejemplo del que hablábamos con el coronavirus es un claro ejemplo de eso, y entonces esta frase de Borges que decía que futuro no es lo que va a pasar, sino lo que juntos vamos a realizar. Así que bueno, esto es un poco lo que teníamos para esta primer masterclass que damos en el marco de la diplomatura en ciudades inteligentes. Les queremos agradecer muchísimo por su tiempo, por su interés en el tema. Hay varias preguntas que nos estaban haciendo, vamos a intentar responderlas. Nos estaban pidiendo también la presentación, se la vamos a hacer llegar a todos los que se hayan inscritos por el canal oficial de la universidad, así que para todos ellos que estaban pidiendo la presentación, la van a tener. Después también nos preguntaban sobre bibliografía, sobre este tema. Bueno, desde ya que hay muchísima, y que hay mucha bibliografía también que focaliza en algunos temas en particular, como puede ser gobernabilidad, lo que puede ser gestión de datos, lo que es economía. O sea, solo para mencionar, digamos, algunas cuestiones, creo que para tener, por ejemplo, una primera visión, un primer abordaje del tema, hay una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo que se llama de una transición de una ciudad tradicional a una ciudad inteligente, que la recomendamos. Después hay un libro de un profesor de Harvard que particularmente también me gusta mucho, que es El triunfo de las ciudades, de Edgar Glaeser. Está traducido a varios idiomas. Eso como para mencionar algunos temas genéricos. Después, por supuesto, que esas personas que nos estaban preguntando por bibliografía, les podemos recomendar cuestiones más particulares. Gonzalo, no sé si vos querés agregar alguna que haga así a cuestiones más genéricas, digamos, del concepto de ciudades inteligentes. Estaría bueno, hay un manual de localización de los ODS que habla también de la tecnología aplicada a esa, que es un manual que está online. Si uno pone manual de localización de ODS, lo van a poder visualizar. Después hay un libro del BID también que se llama Ciudades Inteligentes y Sostenibles, y después los invito a que digamos, hay cada uno de los 3 métodos que, bueno, obviamente Citizenmotion en el portal, y después los indicadores de Unidos para Ciudades Inteligentes y Sostenibles, y el método relacionado con la ISO 37120, son también, tiene cada uno su documento técnico metodológico que son interesantes para consultar.
Perfecto. Bueno, después si alguien en particular tiene alguna otra cuestión, quiere focalizar en alguno de los elementos o de las temáticas que se tratan o que hemos tratado o mencionado, desde ya que todas las preguntas y las consultas son bienvenidas. Así que bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos por su interés, por su tiempo. Esperemos que bueno, que nos podamos volver a ver. Simplemente para recordarles de que también si alguien se ha despertado su interés en este tema o lo que fuere, nuestra diplomatura en Ciudades Inteligentes está comenzando en el mes de julio, dura 3 meses, son semanas intensivas, es decir, julio, agosto, septiembre y septiembre. Durante esos 3 meses estaremos bueno, tratando y profundizando todos esos temas. Así que bueno, esperamos quizás ver a alguno de ustedes en ese entonces, y esperamos que podamos en el mientras tanto que dure la cuarentena poder generar algún otro espacio como este. Creo que por mi parte es eso. Gonzalo, si quieres agregar algo más. Y bueno, como les dije, si alguien tiene alguna duda o alguna consulta, después nos las puede hacer llegar. Muchas gracias. Muchas gracias. No, solamente que se queden en casa nada más. Exacto. Chau, Gracias chau. a todos. Hasta luego.